Archivará la solicitud. 47 minutos, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero yo nuevamente pedir a todos mis compañeros de esta Asamblea Nacional le enviemos un fuerte aplauso al juez valiente, al doctor Serrano. Compañeros y compañeras, la falta en este hemiciclo de Mario Godoy, conocer la renuncia por redes sociales, es la muestra de que el pueblo ecuatoriano tiene la razón. La presión de organizaciones sociales, la presión de los colegios de abogados, la presión del Frente Anticorrupción, la presión de muchos sectores, inclusive el pronunciamiento del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Rodríguez, quien habló del principio de confianza. Esa evidencia que la ciudadanía tenía la razón. Por eso yo quiero señalar una frase que dice que el que entra por la ventana está destinado a salir por la puerta de atrás, que es lo que está sucediendo el día de hoy con el señor Mario Godoy. Concuerdo también con algunos comentarios que se hacen en redes sociales, y hay uno que me llamó mucho la atención, que dice: concuerdo con la renuncia del señor Mario Godoy, sin embargo, esta es una ofensa a la dignidad de la justicia. Yo quiero felicitar a mi compañera Viviana Veloz por la exposición, a mis compañeros interpelantes en este juicio político, que tuvimos la posibilidad de ser el canal por el cual se lleve adelante esta interpelación, la sustanciación pese a la problemática y a todos los eventos que se dieron en la Comisión de Fiscalización, hoy estar en este pleno de la Asamblea Nacional. Quiero complementar nada más lo que señaló mi compañera Viviana Veloz, que ha sido muy explícita y ha trasladado a ustedes, al pueblo ecuatoriano, los videos y las pruebas contundentes que en el informe de la Comisión de Fiscalización preparado por el equipo de asesores y luego puesto en consideración de los asambleístas se dice que no existen. Quiero hacer un paréntesis y una contextualización muy rápida. El Ecuador atraviesa una situación muy grave, no solo el tema de la justicia, el tema de la inseguridad, que el año anterior le costaron a 9.216 familias perder a uno de los suyos. Un aumento del 32% de muertes violentas desde el año 2024 o comparado con el año 2024. Quiero señalar también que los índices nos ubican en 50.91 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. Pero adicionalmente hay personas que han sido afectadas por la violencia y no se diga por la falta de justicia, por la intromisión en la administración de justicia y por cómo se ha manejado hasta este momento, como queda debidamente demostrado. Ecuatorianos, debemos tener claro una cosa que es fundamental: tratar esto únicamente como una crisis coyuntural es un grave error. Hay una desarticulación importante en el Estado, no solo en la justicia, en todo el Estado. Lamentablemente, los recursos no llegan, lamentablemente hay jueces que pasan por esta situación, pero lamentablemente también hay jueces que son cómplices y actores de lo que hoy estamos denunciando. Quiero recordar en este momento una exposición que hizo el señor Mario Godoy en junio del año 2025 en una de las comisiones, en la Comisión de Justicia, aquí en la Asamblea Nacional. Si me permiten, por favor, señor presidente, autorizar a pasar la primera imagen. Autorizado.
Voy a sacar una lista de jueces con todos los casos que han decidido darle al crimen organizado las oportunidades y no a los ecuatorianos. Como también voy a sacar un juez en particular que le gusta ir a visitar las oficinas de los otros jueces, a decirle que tienen que favorecer a los grupos criminales de delincuencia organizada y no a los ciudadanos que han sido afectados. No nos engañemos, la justicia está mal. Los jueces están actuando mal. Y las cifras, 71.399, y que apenas el 10% haya sido las personas, o el 12% que se quedaron detenidas y el resto volvieron a salir a las calles a seguir delinquiendo. Ecuatorianos, defender la autonomía judicial no es proteger intereses particulares, como aquí ha quedado evidenciado, es salvaguardar la democracia misma. Por esto, quiero explicar en una línea del tiempo estos dos casos en particular que mi compañera, con otros más, que luego del caso y la denuncia del juez Carlos Serrano, destapó la olla de grillos y hay varios denunciados, varios hechos que son de conocimiento público y que hasta el momento no se ha hecho nada. Por favor, si me ayudan con la presentación. La falta de protección a los operadores de justicia no solo representa un riesgo directo para ellos, sino constituye sin duda alguna una amenaza crítica a la independencia judicial y al Estado de Derecho en el Ecuador. Quiero señalar que resulta especialmente preocupante, además, los riesgos que constantemente enfrentan quienes denuncian actos de corrupción, amenazas, intimidaciones, conflictos de intereses, presiones indebidas, falta de protección, encubrimiento, intento de influencias, interferencia directa, que es lo que en forma expresa en la exposición de mi compañera Viviana Veloz ha quedado demostrado. Quiero iniciar, compañeros y compañeras, llevando adelante la exposición en el caso que la compañera ha señalado. Y ustedes ven ahí una primera lámina que hace referencia al caso del juez Carlos Serrano. Por favor, si me pueden ayudar poniendo el caso de la doctora Nubia Vera. No voy a realizar la exposición en este caso porque creo que ha quedado debidamente demostrado en esta línea de tiempo varias cosas que quiero señalar. Primero, la falta de protección para los operadores de justicia no representa solo un riesgo directo para con ellas, sino que constituye una amenaza crítica a la independencia judicial y además al Estado de Derecho en el Ecuador, como he señalado. Esta vulnerabilidad compromete la efectividad de los esfuerzos desplegados de la lucha, en esa lucha que tiene que darse a día contra el crimen organizado y fundamentalmente a evitar la impunidad. Quiero señalar que en el caso del juez Serrano, después de revisar lo expuesto por mi compañera en esta línea de tiempo y leyendo el informe de la Comisión de Fiscalización que señala que en el presente caso, en forma expresa, comillas, pese a que no se ha probado de manera fehaciente que el presidente del Consejo de la Judicatura haya ejercido presiones directas para incidir en el caso Euro 2024, existe una investigación penal, o ya nos olvidamos, que el mismo juez Serrano nos señalaba que no podía entregar más información porque no eran 2 audios los que se presentaron aquí, que eran muchos audios más y que nos íbamos a sorprender con los nombres que una vez que se avance de la etapa de indagación previa y sea público, el pueblo ecuatoriano los pueda conocer. Pero adicionalmente, quiero señalar que debemos preguntarnos o trasladar algunas preguntas. ¿Acaso una investigación penal no tiene un punto de partida con los hechos materia de este juicio político? ¿No fueron los audios grabados por el juez Serrano que ustedes escucharon los que efectivamente dieron paso no solo a la investigación en esta Asamblea Nacional, sino a una indagación previa en la Fiscalía General del Estado? ¿Acaso, como muchas veces lo señaló el señor Mario Godoy, este caso no está, como señalo, en indagación previa
¿Y acaso esa no ha sido la cortina de humo para evitar que se conozcan muchas otras cosas más? ¿Acaso el señor juez Carlos Serrano no indicó en forma expresa, como señalo, que hay mucha más información que el pueblo ecuatoriano va a tener en cuenta? Voy a iniciar en este momento en forma detallada a hablar de la presentación del caso de la jueza Nubia Vera, que me parece que es fundamental, porque hay elementos que lamentablemente la Comisión de Fiscalización, en el momento que planteamos la prueba nueva, no la calificaron, pero que en el desarrollo del proceso se fueron incorporando. Por ejemplo, en la prueba testimonial, por ejemplo, en los documentos que ellos aportaban, por ejemplo, en las actas de la comparecencia de la jueza Nubia Vera aquí, en la Asamblea Nacional, en la primera función del Estado, hacer sus denuncias en la Comisión de Justicia. En todo caso, quiero señalar que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en cumplimiento con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando se hablaba de prueba nueva, procedió a calificar 2 pruebas nuevas. La primera, el video del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde el señor Mario Godoy, en forma expresa, señala y asume como verdad el hecho de que su esposa es abogada en una etapa preprocesal de Sedemir Cerdán, una persona que ha sido procesada y sentenciada en un juicio de narcotráfico, además en el caso Euro 2024 en el tema de lavado de activos. Y el segundo, que es algo sumamente importante y que también Viviana ya lo presentó en el video, que es el caso de la señora María José Guadamut, quien habría sido esposa del exdirector nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, Roger Fernando Tumalli Martínez, quien señala en forma expresa que quien habría redactado esa sentencia, quien había entregado el pendrive, es el señor Roger Fernando Tumalli, a pedido del señor Mario Godoy. Sabemos que existe un sinnúmero también de grabaciones y que hoy son parte de una indagación previa que ojalá llegue a determinar la verdad y que no pase como en el caso de la señora Nubia Vera, que ha transcurrido ya 1 año y no hay ni sanciones administrativas, peor, han avanzado las indagaciones. Como es de conocimiento público, en septiembre del año 2024, la entonces ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y esto lo hago a manera detallada para refrescar la memoria de todo el pueblo ecuatoriano, ella presentó una acción de protección por haber sido sancionada por el Ministerio de Trabajo de manera ilegítima con el fin de apartarla de su cargo mediante la suspensión de sus derechos de participación. El 29 de noviembre del 2024 se instaló la audiencia a cargo de la jueza Nubia Vera. Y aquí quiero resaltar un hecho. Nadie se puede olvidar de 3 nombres: Mario Godoy, Henry Gaibor y Jorge Carrillo. Y voy a explicar más adelante cómo es el modus operandi de este trío famoso ahora, socios de Invictus, y que a detalle en varios de los casos la compañera Viviana Veloz ya lo ha señalado. El 29 de noviembre, como digo, se instala la audiencia a cargo de la jueza Nubia Vera para resolver la acción de protección solicitada por la ex vicepresidenta Verónica Abad en el Complejo Judicial Norte. Y ahí quiero señalar algo. El querer esconder la verdad no es solo no calificar una prueba. De esta comparecencia de la señora Nubia Vera existe un acta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, acta de la sesión 095 de 26 de diciembre del año 2024. Quiero que se ponga mucha atención, porque no hay un acercamiento, hay 4 acercamientos de estos personajes a los cuales he señalado.
el primer acercamiento, el exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien le indicó que tenía que terminar la audiencia ese día negando la acción. Ahora nos pasamos al 2 de diciembre del año 2024, que se dio el segundo acercamiento. Le mandaron a llamar al complejo judicial a la jueza Nubia Vera, a ver al exdirector provincial Henry Gaibor y al asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Jorge Carrillo, quien en ese momento tenía el cargo de asesor, pero si ustedes revisan y se dan el tiempo, van a ver que el señor Jorge Carrillo, amigo íntimo del matrimonio Gaibor-Vintimilla, ex miembro de Invictus, ¿no es cierto?, es quien en representación de Mario Godoy le convoca. Pero pasan tres cosas ahí. Primero, le quitan el teléfono para ingresar. Segundo, le pusieron en el escritorio una hoja con los suministros administrativos, con los sumarios administrativos, y le indicaron que archivarían esos procesos si se negaba esta acción de protección. Y tercero, el 4 de diciembre tenía la presentación de una de las obras que se llamaba Mal con la esposa, peor con la otra. Y lo que hacen ahí es ofrecerle, comprar 500 boletos de la taquilla de 700 con el fin de que ella niegue la acción. De ahí nos pasamos al 5 de diciembre del año 2024 y todo esto está detallado en esta actita. Esta acta que recogió toda la versión de la doctora Nubia Vera. En esta fecha, el 5 de diciembre del año 2024, se dio el tercer acercamiento, luego de la audiencia fallida, porque la legitimada activa, en ese caso la vicepresidenta, manifestó que no contaba con la presencia de sus abogados y pidió diferimiento, ya que por la presión del exdirector le adelantaron la fecha que estaba prevista de la audiencia para el 9 de diciembre del año 2024. Miren cómo el tiempo, los actores y los hechos van configurando lo que hemos denunciado y lo que consta en nuestra solicitud de juicio político. Henry Gaibor, nuevamente, exdirector del Consejo de la Judicatura de Pichincha, hombre de confianza de Mario Godoy, Jorge Carrillo, hombre de confianza y ex socio de Invictus. Parecería que Invictus se pasó a operar en el Consejo de la Judicatura. Ya lo demostró nuestra compañera Viviana Veloz con el acta, cómo está constituido Invictus, y además también les tenemos otra sorpresa. Antes de Invictus, la señora Vintimilla era socia de otro estudio jurídico, que en algún momento les vamos a trasladar la información. Henry Gaibor, exdirector del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy y Jorge Carrillo le esperan a la salida de un auditorio en una sala VIP donde le ofrecieron entregar un pendrive. En el proceso de juicio político, cuando rendía su versión, el abogado Washington Andrade presentó un peritaje informático. Miren, no es cualquier cosa, no es un documento cualquiera. Este peritaje informático preprocesal de un documento anexo a un correo electrónico enviado por la jueza Nubia Vera. ¿Qué es lo que hizo la jueza Nubia Vera? Cogió esa sentencia que le hicieron llegar en el pendrive y le envió al abogado. Bueno, descalificaron, ¿no? No solo al doctor Washington Andrade, a todos los testigos, porque ninguno es idóneo e imparcial. Entonces, el 11 de enero del 2025 remite este archivo denominado descarga, que contendría el texto, como señalo, del documento entregado por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que fallara en determinado sentido. El 17 de diciembre del año 2024, ya cuando estaba convocada la audiencia para el 18 de diciembre, según el acta, se dio el cuarto acercamiento. La llamaron por teléfono al Complejo Judicial Norte y le indicaron que el presidente Mario Godoy, no fue solo el señor Gaibor, no fue solo el señor Carrillo, Mario Godoy,
le está esperando con el doctor Jorge Carrillo, pero ella no asistió y junto a Henry Gaibor fueron al despacho de la juez llevándole el pendrive, la misma que le indicaron sacando de una funda de regalo, como dice ella en forma expresa aquí. Primero, ella señala que le amenazaron contra su vida. Segundo, le indicaron que si falla mal, ya habían hablado con el doctor Fabián Favara, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en ese momento, hoy vocal del Consejo de la Judicatura. Y tercero, le mostraron mensajes en el teléfono de Mario Godoy y le decían que Daniel Noboa necesitaba esto que salga ya. Hablaban de la acción de protección y que el presidente lo está presionando. Todo esto dice en forma expresa, detallada en el acta a la que hago referencia. En ese sentido, también cabe la prueba audiovisual que fue admitida como prueba dentro del juicio político mencionado y que ustedes ya la vieron, que es el caso de Roger Tumagli y la señora, su esposa María José Gualamud, quien afirma que quien hizo esa sentencia, quien grabó ese pendrive, fue el señor Tumagli, quien nervioso además desapareció la computadora a fines del año anterior. El 18 de diciembre del año 2024, la jueza Nubia Vera convocó a la reinstalación de la audiencia para el 23 de diciembre y dar a conocer la sentencia. El 23 de diciembre del año 2024, la jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, Nubia Vera, aceptó la acción de protección interpuesta por Verónica Abad. Esa sentencia dejó sin efecto la suspensión de 150 días sin remuneración para que la ex vicepresidenta asuma nuevamente sus funciones. Al final de la audiencia, ante los medios, y ojo, esto no es un chisme de pasillo, como se señala en el informe, esta cortina de humo, chisme de pasillo. Una jueza anda en chismes de pasillo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, anda en chismes de pasillo en los medios de comunicación. Algo no está mal, ¿no? Algo está mal, algo no cuadra. El 24 de diciembre, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó la querella por calumnia contra la jueza Nubia Vera tras acusaciones sobre lo que ella señalaba. Aquí hay que tomar en cuenta una cuestión también, una fecha sumamente importante. Otro proceso, uno de acción pública, el 26 de diciembre del año 2024, en sesión 095 de la Comisión Permanente de Justicia, se da a conocer los hechos que acabo de señalar. El 13 de enero del 2025, ojo, Nubia Vera, 13 de enero del 2025, entrega a la Fiscalía General del Estado un pendrive con insumos de cómo debía redactarse la sentencia contraria a Abad. Además, denunció presiones y amenazas. Miren, no solo es el acta de la comisión, ya hay una denuncia de la jueza Nubia Vera en la Fiscalía General del Estado. Y ojo, hay dos procesos. El uno, que tiene que ver con una acción privada por calumnia, deducida por el señor Mario Godoy, y el segundo, una acción pública en la Fiscalía General del Estado, que hasta hoy sigue en indagación previa. Entonces, da la casualidad que llegan a un acuerdo entre el señor Godoy y la señora Nubia Vera y acepta una jueza el 14 de marzo del año 2025 y proceden, perdón, aquí hay un error en la fecha, el 21 de marzo del año 2025 y proceden a archivar esta querella. Pero da la casualidad que hay dos argumentos que se señalan en el informe. El primero, que si la jueza Nubia Vera falló en contra de los elementos de la presión, quiere decir que no fue efectiva la presión, por eso no se la puede calificar como prueba y no hay prueba, valga la redundancia, respecto a las presiones que venían ejerciendo en contra de ella. ¿Acaso ese mismo análisis no hicieron en el caso del juez Serrano? ¿Acaso el juez Serrano, pese a que fue
presionado para tomar una posición en el juicio de Sedemir Cerdán y procedió a emitir conjuntamente con quien la acompañaba en el tribunal una sentencia contraria a la presión, ¿no se debería manejar la misma teoría y la misma hipótesis? Les dejo como inquietud. El 10 de junio de 2025 inician las persecuciones en contra de la señora jueza Nubia Vera, y no soy abogado de la jueza Nubia Vera. Quiero dar lectura de una parte del acta que hago referencia en la página 24 frente a una pregunta que la jueza Nubia Vera responde en su comparecencia. Y le preguntan, ¿quién es el que entregó esa flash memory? Y ella en la parte pertinente dice: la recibí directamente del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Eso sí le puedo afirmar aquí ante ustedes y también en la Fiscalía, en este proceso y en los procesos que se hayan abierto, eso sí. Estos documentos fueron también reproducidos en la etapa de sustanciación en este proceso. El 20 de octubre del año 2025 se archiva la querella, como les había señalado. El 5 de agosto del año 2025, el juez de la Corte de Justicia de Pichincha, Esteban Coronel, dispuso que Nubia Vera realice presentaciones periódicos una vez cada semana, o sea, el día lunes, en el caso Mueble Fino, que apareció en ese momento y en el que ella hasta el momento se encuentra involucrada. Y el 9 de febrero del año 2026 se instaló la audiencia de evaluación y preparación de juicio por el delito de concusión en contra de Nubia Vera. Hablo del tema del caso de Mueble Fino, 9 de febrero, y que se suspendió, ojo, y que se suspendió hasta el 23 de febrero del año 2026. Otra casualidad. Quiero ir cerrando en relación al caso de la jueza Nubia Vera. Quiero señalar que, por lo que, al contrario de lo que se manifiesta en el informe de sustanciación del juicio político, respecto a la inexistencia de prueba, donde se califica la acusación como relatos de pasillo, o sea, no vale una declaración testimonial, no vale una prueba documental, no vale ninguna prueba, termina siendo un relato de pasillo, sin soporte documental o testimonial directo, y que se destaca que la jueza Nubia Vera terminó fallando. Miren la conclusión a la que llegan. Terminó fallando a favor del accionante, y que si hubiera existido una interferencia efectiva del presidente de la Judicatura, el resultado judicial habría sido opuesto. ¿Acaso eso no es una falacia? ¿Por qué creen que le están persiguiendo a la jueza Nubia Vera? Con acciones administrativas, acciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta evidente el incumplimiento de funciones por la violación de la independencia interna hacia los órganos de la función judicial, como determina la Constitución de la República, artículo 168, numerales 1 y 3, por parte del personal administrativo del Consejo de la Judicatura, Mario, y a cargo, todos ellos, de Mario Godoy, íntimos amigos de él. Todo esto en concordancia con lo que determina el artículo 178, último inciso de la norma suprema, que determina que porque no se realizaron estos procedimientos administrativos de manera adecuada respecto de los exfuncionarios implicados, lo que se ha convertido en una constante administrativa. Ustedes vayan viendo todo lo que Viviana ha señalado y lo que venimos señalando. Eso es un modus operandi. Casi los mismos actores en el caso del juez Serrano, en el caso de Nubia Vera y en otros casos que hoy han sido denunciados. El mismo funcionario Henry Gaibor, mencionado más de una vez en este tipo de conductas, y del señor Jorge Carrillo, como señalo, parte del estudio jurídico Invictus y socio en su tiempo del señor Gaibor,
Se conoce que instauraron acciones administrativas tendientes a sancionar este tipo de conductas, pero además contra ellos no ha pasado nada. Tenemos autoridades presas, autoridades allanadas, tenemos procesos que avanzan, pero a estos angelitos hasta ahora no les ha pasado nada. ¿O ustedes han escuchado que al señor Mario Godoy ya lo fueron a allanar frente a tantas denuncias que se han venido dando? Yo quiero ir cerrando porque creo yo que de la revisión del informe que elaboró, como señalo, el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización, que luego fue puesto en conocimiento y aprobación de la comisión, se desprenden algunas cosas. Primero, el argumento del interpelado, del señor que nunca presionó a la señora Nubia Vera, se cae por sí solo. Y voy a dar lectura nuevamente a la parte pertinente del acta de la Comisión de Fiscalización en la página 24. Les decía, la recibí directamente del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y eso sí, lo puedo afirmar aquí ante ustedes y también en la Fiscalía, en este proceso y en los procesos que se hayan abierto, eso sí, palabras textuales de Nubia Vera, a la que ustedes pueden acceder si ustedes desean en la Comisión de Justicia. ¿Acaso no resultan estas acusaciones claras? ¿Acaso no es público y notorio? ¿Acaso la jueza Nubia Vera puede ser obligada a decir en la Asamblea Nacional todo lo que dije en forma personal, con lágrimas en los ojos? No nos quieran ver la cara a los 151 asambleístas, al pueblo ecuatoriano, y pretender que al señor Mario Godoy se lo destituya y censure solo por el hecho de haber cometido negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones, que es otro tema que me parece que lo trataron de sustentar para echar una cortina de humo sobre estas cosas. Segundo, ¿acaso el acusarle de todo lo que señaló la señora jueza Nubia Vera se resuelve con el archivo de una acción privada? Una jueza en la primera función del Estado, en la Comisión de Justicia, declarando, denunciando, dejando constancia de su malestar y de la preocupación de las presiones que tenía. ¿Acaso lo señalado no constituyen delitos que deben ser investigados con celeridad por la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué la doctora Nubia Vera sigue siendo jueza si es que la teoría del señor Mario Godoy es cierta? Ya ha pasado un año, ¿no?, desde que se hizo público esto, que no solo lo hizo en la Asamblea Nacional, ustedes pueden revisar en los medios de comunicación. ¿Qué espera la Administración de Justicia? ¿Qué espera esa Fiscalía que en unos casos avanza con premura y en otros casos, como en este, dilatan los procesos? Y otra cosa, las indagaciones previas van a terminar. Esta cortina de humo sobre la reserva de esas indagaciones muy pronto se quitará y podrá ser público a nivel nacional. Quiero que sepa el pueblo ecuatoriano que el otro argumento que esgrime el señor Mario Godoy con amenazas para evitar que se conozcan los detalles es ese. Aquí vino y amenazó a la bancada de la Revolución Ciudadana. Cuando pusimos y pedimos que se incluya como prueba nueva el audio de la señora Galamut, nos dijo en la Comisión de Justicia que eso podría ser el cometimiento de una infracción porque esos audios o esos temas estaban siendo investigados, cuando esos audios eran de público conocimiento. Sin embargo, de estos eventos yo creo, compañeros y compañeras, que existe claridad meridiana. Y vuelvo a decir nuevamente, señores miembros de la Comisión de Fiscalización, señores de asesores, no son chismes de pasillos.
Una jueza vino nuevamente acá a la Asamblea Nacional a denunciar a Mario Godoy en forma personal, a él, no por interpuesta persona, pero también a su círculo cercano de opaca actuación en muchos casos. Para cerrar este caso, que es evidente y lapidario, que no solo elimina la confianza del pueblo ecuatoriano en este mal funcionario, en relación a un argumento, quiero reflexionar. Él habla de 3 temas sustanciales para desvirtuar supuestamente su participación. Primero, habla de la diferenciación entre principios y reglas. ¿Acaso el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre responsabilidad política no es una regla al principio prescrito en la Constitución de la República? La competencia colegiada y la personal, porque él decía que le estamos imputando cosas del Consejo de la Judicatura a él. La denuncia de la jueza Nubia Veres a él. Lo hizo aquí en la Asamblea Nacional y lo ha hecho en muchos espacios. Y la tercera, la inexistencia de intromisión judicial. ¿Acaso no fue él que entregó el pendrive, que está en un proceso de investigación y que pronto tendremos la información a detalle, porque ese velo que existe sobre la reserva en la indagación previa pronto terminará? Quiero señalar, como decía, para finalizar, que a manera de conclusiones y por el tiempo, en base a estas líneas de tiempo, en base a la exposición realizada por Viviana Veloz, en base al informe y en base a lo que he expuesto, podemos reaccionar en relación con los señalamientos del informe de la Comisión de Fiscalización remitido a ustedes y al pueblo ecuatoriano, aportando desde nuestro espacio como interpelantes con estas conclusiones. Primera, es evidente y de público conocimiento los casos y las controversias que envuelven a las denuncias realizadas por los actores fundamentales de estas filtraciones de audio, de estas imputaciones que han servido de base para este juicio político. Hablo en particular de Carlos Serrano y de Nubia Vera, quienes habrían recibido presiones para resolver causas puestas a su consideración. Caso Euro 2024 y Verónica Abad. Los acusados de las presiones indebidas siempre son del círculo cercano de Mario Godoy, otra casualidad, quien en el proceso de juicio político se ha dedicado a pretender descalificar testigos. Ha traído un abogado pensando que está en una audiencia de juicio penal. ¿Acaso el señor Henry Gaibor no es amigo personal del señor Mario Godoy? Concuerdo con la pregunta que hacía Viviana Veloz. ¿Acaso él no asistió a su boda? ¿Acaso él no fue nombrado en la sesión del Consejo de la Judicatura como director provincial por moción del señor Gaibor? Y quiero desarrollar muy rápidamente en un minuto el modus operandi. Primero, actores: Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura; Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura de Pichincha; Jorge Carrillo, asesor, además socio de la firma Invictus, misma que es actualmente accionista mayoritaria, la esposa del señor Mario Godoy, quien además, este señor Mario Godoy, fue parte de este consorcio hasta días antes de la posición como presidente del Consejo de la Judicatura. Hablan de conflicto de intereses, es fácil dibujarlo y evidenciarlo. Mario Godoy, ex socio de Invictus y esposo de Dolores Ventimilla, socia de Invictus. Dolores Ventimilla, defensora de varios delincuentes narcotraficantes y acusados de lavados de activos o miembros de GDOs, entre ellos Cedemir Cerdán. Mario Godoy, en este pleno de la Asamblea Nacional, ha señalado que sí, como digo, su esposa era abogada defensora en una etapa preprocesal.
Quiero cerrar mi intervención por temas del tiempo. El juicio político es un mecanismo constitucional para sancionar la pérdida de la confianza de una autoridad. Y el señor Godoy ha perdido la confianza no solo de este Parlamento, sino del pueblo ecuatoriano, cuando se hicieron públicas las irregularidades en su administración y que hoy las hemos develado y expuesto. Se perdió cuando su hombre de confianza, Henry Gaibor, fue señalado por presuntas presiones a jueces y no hubo una reacción contundente. Por el contrario, le aceptaron la renuncia a Gaibor sin un proceso administrativo inmediato. Se perdió la confianza cuando no se protegió al juez o al ex juez Serrano frente a amenazas graves. Y este tuvo que recurrir a un tercer país para buscar su seguridad. Se perdió la confianza cuando el estudio jurídico de la esposa del señor Mario Godoy, Invictus, fue mencionada en denuncias de irregularidades vinculadas a la judicatura y sentencias de narcotraficantes. Frente a ello, no se despejó las dudas. La transparencia debió haber sido absoluta. Por eso, hoy con firmeza, les digo a ustedes, compañeros y compañeras, al pueblo ecuatoriano, que ha quedado debidamente demostrada la responsabilidad política del señor Mario Godoy, quien debe ser censurado y destituido. Muchísimas gracias. El segundo interpelante, el asambleísta Franklin Samaniego, también expuso los motivos y concluyó de que Mario Godoy debe ser censurado. Entra en el Pleno de la Asamblea Nacional. Señor presidente, me permite informar que el abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo no se encuentra en el Pleno de la Asamblea Nacional. Antes de declarar abierto el debate, se les recuerda a los señores asambleístas que pueden intervenir en el debate por un tiempo máximo de 10 minutos sin derecho a réplica, según lo establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y cumplidas las 2 horas de intervención dispuestas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la presentación de pruebas de cargo por parte de los interpelantes, inicia el debate cuando se confirmó que no está presente el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Le solicito al señor secretario que vuelva a leer, por favor, el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 84 en su parte correspondiente a la presentación de mociones. A su disposición, señor presidente, artículo 130, debates. Para intervenir en los debates, las y los asambleístas deberán pedir la palabra a la presidencia. Las y los asambleístas que intervengan en el Pleno o en las comisiones especializadas no podrán ser interrumpidos en su elocución. Para el efecto, se publicarán en las pantallas del Pleno y de las comisiones especializadas los nombres y orden de intervención de cada uno de los asambleístas que solicitaron la palabra. Durante el debate, las y los legisladores podrán presentar mociones, puntos de orden o puntos de información con su respectiva fundamentación. En el Pleno de la Asamblea Nacional, un asambleísta podrá intervenir máximo 2 veces en el debate sobre un mismo tema o moción, durante 10 minutos en la primera ocasión y 5 minutos en la segunda. Las intervenciones podrán ser leídas o asistidas por medios audiovisuales. Artículo 84. De la Ley Orgánica de la Función Legislativa, derecho a la defensa. En la fecha y hora señaladas en el orden del día, las y los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de 2 horas con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. A continuación, la funcionario enjuiciado políticamente en el lapso máximo de 3 horas presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de 1 hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrá intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de 10 minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. Hasta aquí la lectura de lo dispuesto, señor presidente.
Gracias, señor secretario. En atención a lo dispuesto en la norma citada, queda claramente determinado el momento procesal para la presentación de mociones, el cual corresponde una vez abierto el debate. En consecuencia, esta presidencia, en observancia del principio de legalidad y del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dará trámite únicamente a las mociones que hayan sido presentadas durante el debate y que cumplan con las formalidades previstas en la ley. No corresponde, por tanto, tramitar mociones fuera de dicha etapa procedimental. Tiene la palabra la asambleísta Ana Belén Tapia.